before I have to pull the strap out the cut. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble, cause ain't nothing but a G thing, baby. Two loped out G's, so we crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young G's perspective. And before me, they got a trick, I have to find the... Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos a Noches de Misterio. Hoy tenemos un tema que yo creo que puede dar que hablar. Pero antes voy a ir a las noticias parroquiales, lo que comúnmente se dice, ¿no? Nos acompaña en los controles Sebastián. Sebastián, poneme la primer foto que te pasé, que vamos a hablar en base a ella. El día sábado, este sábado pasado, se celebró el Café Ufológico de Santa Clara del Mar. Y tengo que agradecer a todos y a cada uno de los que vinieron. Muchísimas gracias, porque a pesar del día muy feo, muchos me avisaron que no podían llegar porque o tenían algún acontecimiento especial en su familia o el tiempo. Así que qué bueno. Igualmente se celebró muy animosa toda la reunión. Muchos criterios, muchas formas de ver. Se habló de muchos temas también. Bueno, pero eso ya va a salir más adelante lo que se habló. También otra de las cosas, quiero agradecer a Ana María Yaculica, que me invitó a la presentación de su libro, El viaje de Ana. Un libro bastante interesante, con experiencias propias, experiencias que las da a conocer para que enriquezcan al lector que lo lea. También debo agradecer a Pablo Fulco la presentación de su libro, Los Caballeros Templarios. Interesante investigación que realizó. Yo creo que más misterio que esto no puede haber, ¿eh? En el día de hoy vamos a hablar de un tema específico, las maldiciones. Y para ello vamos a contar con un conocedor del tema, Juan Martín Díez, profesor de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a hablar de tantas cosas, la maldición de los faraones, ¿qué fue esto? La maldición de Tutankamón, el diamante Hope, Otzi, el hombre de las nieves. Algo realmente que
y yo lo desconocía. La maldición de los gobernadores. Un tema bastante interesante también, ¿eh? Muy interesante. Hola Juan, ¿estás ahí? Hola. Hola Juan, ¿me escuchás bien? Ahí te escucho mejor. Buenas noches, Mario, y buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Juan. Como digo ¿Se yo me escucha siempre, bien? sí, perfecto, fuerte y claro. Como digo siempre, hagamos de cuenta que estamos en una sesión espiritista. Da 3 golpes y estás ahí. El tema de hoy es bastante interesante, Juan. Nos vas a tratar Muy interesante, sí, el tema de las maldiciones, ¿no? Como hablamos. las maldiciones. Vaya, 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 vaya. Contame, ¿qué es Si una te maldición? parece, Sí. sí. Sí, precisamente eso. Estaría bueno empezar a delimitar lo que es una maldición. Bien. Eh, Podemos hacer una aproximación diciendo que una maldición sería una expresión verbal o un ritual mediante el cual Ajá. a una persona o a un determinado grupo o a un objeto se le declara algo negativo. Ajá. Ujú. O sea, empecemos por ahí, básicamente. Sí. Ese algo negativo va a estar sustentado por una fuerza sobrenatural, espiritual, simbólica o mágica también, ¿no? Ujú. Entonces, en función a esta pequeña definición, vemos que la maldición está compuesta de varios elementos. Ajá. Uno de ellos es un emisor. ¿Quién la emite, no? ¿Quién expresa la maldición? Ujú. Puede ser una persona, un sacerdote, un chamán, una familia, un texto antiguo, después vamos a ver un poco más Ajá. eso, Sí, y se remite a un destinatario, ¿no? Como habíamos dicho. Puede claro. ser una persona, maldecir un objeto, a un linaje o a una comunidad entera. Ajá. Después tenemos el otro elemento que es el mensaje, Sí. o sea, la declaración del daño. Ajá. Este puede estar en forma de advertencia, si haces tal cosa te va a pasar tal otra, o directamente un deseo de enfermedad, muerte, ruina económica o desgracia, ¿no? Sí. Básicamente, ahora, a este dicho, a este escrito, a esta intención, la sustenta una fuerza, como dijimos. Claro. Podrá estar encarnada en dioses o espíritus, en energía, Ujú. destino, magia. Son Ujú. diferentes ámbitos de legitimación para que sea efectiva una supuesta maldición. Una Esto pre- desde un tipo de causalidad mágico-feromenista, así decimos. No, una pregunta. Suponete, qué sé yo, a mí me Sí, dicen, aparece una persona y me dice, oh, te mando una maldición. Yo ya le estoy dando sí. una idea fuerza, digamos, que puede entrar somáticamente en mi persona, ¿o no? Claro, bueno, ahora después, más adelante, vamos a ver Ujú. todos estos ribetes psicológicos Perfecto, perfecto. que pueden pasar. Disculpame que te corté, disculpame. No hay ningún problema. O sea, bueno, básicamente hemos definido la maldición con sus elementos. Desde la Ujú. antropología vamos a ver el por qué existen las maldiciones. Ajá. Puede ser para, por ejemplo, proteger tumbas, como vamos a ver próximamente, hacer Ujú. cumplir determinadas reglas, Ujú. no tocar determinados árbol, por ejemplo, en una tribu, Ujú. intimidar enemigos. Aquel que cruce desde esa línea para acá sufrirá la maldición del castigo eterno. Exacto. Y también sirve como ámbito de legitimación para explicar las desgracias que no tienen una causa clara. Que Ajá. eso va a tener que ver con esto que vos adelantabas. Sí, sí. Entonces, en función a esto, vamos a nombrar algunas maldiciones muy famosas, vamos a describirla y vamos a tratar de desmenuzarla Bien. para ver si realmente estamos hablando de algo mágico, Ujú. ¿sí? Ujú. Una de las más conocidas, vos sabés que es la maldición de Tutankamón. Así es. Sintéticamente, Howard Carter, Ujú. arqueólogo, Sí, financiado por Lord Carnarvon, en el sí. año 1922 va a descubrir
la tumba cabe largas de corta 62, Ajá. perteneciente al faraón niño, Sí. Tutankamón. Sí. ¿Qué pasa? Al poco tiempo de que se abre, empiezan a ocurrir determinadas muertes. Ujú. Y en la prensa figura que hay una escritura que dice que aquel que profanare la tumba del faraón va a encontrar la muerte. Bueno, vamos a empezar a desmenuzar eso. En principio no había ningún tipo de inscripción en la Ujú. tumba, Ujú. o sea que maldición escrita no había. No había. Fue todo invento de la prensa, Sí. ese primer Sí. punto. Segundo, uno de los primeros que muere fue el que financiaba la excavación, Lord Carter. Carnarvon. Carnarvon, Claro. perdón. Ujú. En Ujú. 1923, Ujú. pocos meses después de entrar a la tumba, es picado, en realidad se rasura, se corta, y un mosquito lo pica ahí y le genera una infección que va a terminar en una septicemia que lo va, como dicen ahora, a desvivir. Exacto. Exacto. Aparentemente ese día en el Cairo se apagaron todas las Todas las luces y su luces. perro en Londres murió. Muere su perro en Londres. A la misma hora. Exacto. La prensa que hizo conectó todos estos casos, todos estos hechos como algo sobrenatural. Entonces sí, si modificamos algunas cosas, decimos el Lord Carnarvon financió al descubrimiento de Tutankamón, Ajá. un mosquito, porque después dicen que en el cadáver del rey Tutankamón, en Se la misma encontró mejilla hay una pequeña picadura en el pómulo, exacto. en el pómulo, exactamente. Ujú. Ujú. ¿Qué pasa? Esta no fue la única muerte, ¿no? A la que le atribuyen a la maldición. Sí. Acá tengo unos apuntes que, por ejemplo, George Gould, que visitó la tumba, Ajá. murió poco tiempo después por Después. fiebre. Ujú. Exacto. Aubrey Herbert, hermano de Carnarvon, murió meses después. Ujú. Arthur Mace, que era un colaborador del equipo, murió de enfermedad. Básicamente, Mario, Sí. 10 muertes sospechosas en 10 años. Lo que no se sabe es qué le pasó a Carter, ¿no? Howard Carter va a vivir 17 años más, va a Ajá. seguir haciendo arqueología. Ajá. Obviamente no todos los días se va a descubrir una tumba intacta como la de Tutankamón, pero no le Claro, pasó claro. absolutamente nada. Acá está el tema, que después lo vamos a ver, ¿no? Nadie Ujú. habla de los supervivientes, porque no fueron que 10 personas trabajaron alrededor de Tutankamón, sino Claro. que fueron cientos. Ujú. Exacto. ¿Cómo es posible que les caiga la maldición a ellos y no al resto? Claro, a ver, si hablamos maldición de profanar, el primero que abrió fue Carter, precisamente. Exacto. Y Vos no le pasó sabés, nada, ¿no? vos sabés, Juan, que leí un estudio de un francés que no recuerdo en este momento, creo que era Charpentier, que decía que la muerte por entrar a las tumbas estaba debido a un hongo que proliferaba en el aire dentro de la tumba también, que generaba Claro, a ver, afecciones. Ujú. claro, hay diferentes explicaciones Ujú. no relacionadas con la maldición. Una de esas Claro. es ese, precisamente, ¿no? La existencia de hongos y bacterias antiguas Ujú. que en tumbas cerradas por siglos tienden a acumularse. Claro, claro. Eh, o también la momificación, vos sabés que era un proceso que no solo llevaba natrón o sal, sino que Ujú. utilizaba ciertos tipos de químicos naturales, como el Claro, arsénico. claro, claro. ¿Para qué era? Para embalsamar y repeler los insectos, ¿no? Bueno, Exacto. eso también podría afectar en un Podría ambiente afectar. cerrado, generar ciertos gases nocivos, ¿no? Vos sabés que a partir de esto, aunque parezca mentira, la famosa maldición de los faraones, vos sabés que todos los arqueólogos que entran a lugares muy cerrados y que estuvieron cerrados durante muchísimos años, siglos tal vez, utilizan todos tapabocas ahora. Claro, exactamente. Cosa de Sí, filtrar sí. si hay algún elemento nocivo por ahí, ¿no? En el aire.
filtrar cualquier partícula que pueda ser nociva. Sí, Exacto. si tomamos en cuenta que puede haber determinadas bacterias u hongos que están aislados hace cientos, si no miles de años, Ujú. no tenemos defensa muchas veces para No, contrarrestarlo. exacto. Entonces puede generar ciertas muertes que pueden ser consideradas malditas, pero de una Oh. causalidad mágico-fenomenista, cuando hoy sabemos que puede ser por estos agentes patógenos, ¿no? Exacto. Entonces, para ilustrar, ¿no? Tenemos 10 muertes en 10 años, una Ujú. supuesta inscripción, Sí. una prensa sensacionalista, un faraón, una tumba intacta con todo lo que el renombre, Exacto. y es la fórmula perfecta para generar por la prensa una maldición, en este Ujú. caso la maldición del rey Tutankamón. Parecido está también, permitime agregarte esto, el Sí. tema de las trompetas que supuestamente sonaron una semana antes que empiece la Primera Guerra Mundial. la Segunda Guerra Las- Mundial, creo que era. 23, la Segunda Guerra Mundial. Sí, La Segunda Guerra Mundial. Sí, O señor. sea, que dicen que fue la causa, no fue el Tratado de Versalles, evidentemente que no, y todo el derrotero desde la Primera Guerra Mundial, Ujú. ¿no? Si vamos al contexto, podríamos explicarlo por ahí, ¿verdad? O sea, Tema de inicio muchas veces la prensa sensacionalista genera una idea que la lanza públicamente y que después se la toma como algo cierto también, ¿no? Claro. Ujú. Así que bueno, Así es. así es. Acá tenemos, bueno, este es un prototipo de lo que es una maldición. Ujú. Vamos a venir más acá en el tiempo, vamos a la década del 90, Ajá. de 1990. En 1991, Ujú. en los Alpes, ¿no? Entre Italia y Austria, Otzi. dos senderistas alemanes van a encontrar la mejor momia Conservada, prehistórica digamos. que existe hasta hoy. El mejor cuerpo Claro. conservado, sí. Exactamente, al cual van a llamar Otzi, Hmm. que seguramente la audiencia debe conocerlo. Mm. Desde su hallazgo, ¿qué pasa? Bueno, varias personas fallecen, ¿no? Sí, Lo sí. mismo, muy parecido al tema de Tutankamón. Ajá. Pero ¿qué pasa? A diferencia de Tutankamón, por ahí acá lo que le dio la vueltita de rosca a este asunto es que las muertes fueron de mucha gente que estaba conectada entre sí en forma azarosa. Ujú. Ahora vamos a ver después por qué existe esta memoria selectiva, ¿no? De ver lo malo y Ajá. no lo positivo de las cosas. A ver. Entonces te nombro algunos nada más. Helmut Simon, que fue uno de los dos descubridores, Ujú. fue hallado muerto tras la caída en un barranco, pero en el 2004, 13 años después. 13 años después. Tenemos a uno de los rescatistas, me tengo que anotar el nombre porque estos nombres son complicados. Dieter Warnecke, bueno, era uno de los bomberos que rescató el cuerpo de Claro, Simon que ayudó a y bajarlo. Sí. falleció, claro, y fallece de un infarto una hora después del funeral de Simon. Este es el caso que empieza a generar. hablarse de una maldición de Otzi. Exacto. Claro. Bueno, también tenemos la muerte de un forense que muere en un accidente automovilístico cuando iba a dar una conferencia sobre el cuerpo de Otzi. Ujú. Otro guía de montaña que ayudó a rescatar el cuerpo muere en una avalancha cuando este hombre era precisamente una persona extremadamente responsable. Ajá. Bueno, en sí, básicamente hubo 7 muertes ligadas directamente al hallazgo. Ujú. Este Otzi se las trae Ahora, también. Ahora, ¿podemos estar hablando de una maldición con 7 muertes, con algún... ¿Vos qué opinás? Hay una asociación con lo fantástico, creo yo. Pero de ahí a que
Otzi haya sido el referente que le dio fuerza a esta maldición me parece un poco avanzado en ideas, ¿no? Demasiado avanzado. Claro, a ver, tiene los elementos, sí, claro, volvemos a tener un descubrimiento gigantesco. Que las muertes a relativamente corto tiempo, igual son 13, 14 años, hay alguna diferencia. No sé, no hay correlación, no hay correlación. Pero vuelve a la prensa que empieza a hablar de viejas maldiciones alpinas también, Claro, ¿no? claro. Es esto de vender quizá, como decíamos, el amarillismo, y esto que vos, retomando lo que vos dijiste, ¿no? De por ahí la prensa dice algo que después tomado como cierto. Sí, lamentablemente es así, ¿eh? Pues hace falta lanzar una noticia para que empiece a dar vuelta y comience de a poquito a ganar adeptos. Y si después se remarca la noticia con el tiempo, se remarca más los adeptos a esa noticia, Bueno, a esa información. Con el tema este de la prensa o algo, bueno, dicen que Joseph Goebbels dijo miente, miente, que algo quedará. Algo quedará. O sea, claro. Es verdad. Solo que en ese momento en Alemania no quedó absolutamente nada. Claro, pero más o menos planteaba esto de la propaganda, ¿no? Exacto. Bueno, él era el jefe de propaganda del pintor austríaco. Exacto, el jefe de propaganda del Tercer Reich. Bueno, hasta acá vimos sobre dos, bueno, uno, una tumba, la aparición de una maldición en un ser prehistórico, como es Otzi. Ahora vamos a hablar de otra maldición que tiene que ver con un objeto. Ajá. Porque en la definición hablamos que podía ser maldito una persona, un objeto, una comunidad. Bueno, no sé si conocés la historia del diamante Hop. No la conozco en profundidad. Coméntamela, Bien. por favor. Bueno, básicamente el diamante Hop es una bella gema, un diamante azul, que su origen se encuentra supuestamente en la India. Estamos hablando del siglo XVII, en donde en teoría un sacerdote habría robado del tercer ojo de una estatua de la diosa Kali. Entonces, esa gema fantástica de mucho quilataje habría sido maldita. Esa gema llega a Francia, ¿no? A un comerciante francés, Tavernier se llamaba, que compra el diamante en la India alrededor del año 1666. También ese número va a jugar un papel, ¿no? El 666. Claro. Entonces este muchacho la lleva y se la vende a un rey, pero no cualquier rey, el rey Luis XIV, el rey Sol de Francia. Exacto. La leyenda va a decir, no se puede acreditar, que Tavernier luego de eso muere devorado por perros salvajes. Ya empezamos a teñir un poquito de rojo el diamante. Ya empieza la historia tétrica. Claro, pero ¿cuál es la realidad? Tavernier murió tranquilamente de edad avanzada en Rusia. El detalle trágico es agregado 50 años después de la muerte. Exacto. Así que ahí volvemos a tener eso, ¿no? Bueno, está el diamante en la familia real francesa, Luis XIV, próspera época para Francia. Luego pasa a su sucesor, Luis XV, en donde su reinado mueren varios herederos directos, ¿no? Y luego llega a Luis XVI. Claro. Inmediatamente asociamos Revolución Francesa, María Antonieta, exacto, guillotina, y se pierde el diamante Hop por 20 años. Vos sabés algo curioso, vos sabés que Louis Guillotin, que fue el que inventó la guillotina, vos sabés que murió por su propia arma. Exactamente, murió guillotinado, sí. El monstruo que creó se lo comió él mismo. Bueno, pero recordemos la Revolución Francesa, en la época de Maximilien Robespierre, 35.000 cabezas rodaron.
Rodar. Inclusive la de él también. Sí, exacto. El periodo de terror que le llaman, ¿no? El periodo del terror. Qué limpieza que hubo en Francia en esa época. Tremendo, tremendo. Bueno, teníamos que ahí, en plena revolución, Ujú, se pierde el diamante y reaparece hacia el año 1812, 1813, ujú. y es retallado, es decir, de la cantidad de quilates que Que tenía, tenía... lo reacondicionan, le quedan menos quilates, no me acuerdo si era de 60 pasa a 45, no lo recuerdo, Ajá, que es el peso que va a tener hoy. ajá. Entonces en 1812 lo adquiere Henry Hop, de ahí Hop, tiene su nombre, el diamante Hop. hop. ¿Qué pasa? Henry Hop no le pasó absolutamente nada. Sí, años después sus descendientes entran en quiebra. Ujú, Entre ellos Lord Francis Hop, que llevaba ujú. una vida de excesos. A ver, otra vez, era arruinado, termina divorciado y obligado a vender el diamante. El diamante, exacto. Este episodio, entonces, ¿qué va a hacer? Va a reforzar esta idea de ruina económica. Ujú. No, yo no la veo, no sé si vos la venís viendo. No, tampoco. A ver, alguien que tiene una vida licenciosa, evidentemente, ¿puede dilapidar su dinero? Sí, no necesariamente tiene que estar maldito. Y en algún ¿No? momento va a necesitar hacer plata con algo y bueno, este tenía el diamante y aprovechó. Claro, así como el jugador, bueno, ahí en Mar del Plata antiguamente, no sé ahora, Sí, pero estaban las casas de empeño cerca del casino, ¿no? exacto. ¿Vos sabés qué es lo que más empeña? Estuve hablando con un amigo que tiene una joyería. Me dice, lo que más empeña son los trabacorbatas. ¿Qué te parece? Mirá, no me hubiese imaginado, los traba corbata. Aunque te parezca mentira, me dice, mira la cantidad de trabacorbata que tengo. Y tenía razón. Me dice, todos salen Creo del que jamás usé casino. un traba corbata y suelo vestirme de traje, pero nunca, ¿no? Le digo, pero che, en la actualidad es poca la gente que utiliza corbata. Me dice, mira, esta es la prueba, acá los tengo. Bueno, Claro, tenía un montón. como Mirá, una acotación al bien, margen, esto, discúlpame. Seguí. bien. Bueno, y después seguimos el derrotero del diamante. Bueno, dijimos Ujú, que Lord Francis Hop lo vende y hay propietarios. Luego tengo también una lista como Jacques Collot, que era joyero, que supuestamente lo tiene y se suicida. ujú. Después viene Simón Frankel, que murió tras vender la piedra. No nos dice en qué tiempo, periodo de tiempo, ¿no? Porque sí, todos nos morimos en algún momento. Por O sea, supuesto. el sultán, esto me cuesta, Abdul Hamid II, que Ajá, perdió el trono y terminó prisionero, cuestiones políticas. obviamente. Bueno, y así hay muchos. Mira, ¿Cómo termina el hechizo del diamante Hop? El último dueño, Harry Winston, dona el diamante al Museo Smithsoniano. ujú. Eh, Dicen que lo envió por correo común en una caja Ajá. sin seguridad especial, o sea que lo puso en un cajita común y Y lo mandó. se lo sacó de encima, digamos. Este. Claro, básicamente dice que se rompió la maldición al no tener un dueño particular, Claro, está inactivo. claro, claro. Ahí se rompe el Acá efecto también. fuerza, claro. Claro, el efecto a quién va dirigido supuestamente. Exacto. Ahora, seguimos de vuelta, otra vez, maldición real Sí, es esto, tenemos a reyes que lo poseyeron, sí. un derrotero político, si se Ujú, quiere, ujú, una persona que dilapida dinero, mm. alguien que se suicida. eh, Eh, en sí es unir un montón de hechos negativos Ajá, sin ver los otros hechos, o sea, con un sesgo psicológico importante, que ahora lo vamos a ver en un ratito, ajá, ¿no? Para pensar desde otro lado, no mágico esto de las maldiciones, ¿no? Que es lo que pretendo. digamos, pensándolo desde el campo de la psicología, en este caso. Desde la psicología, si se quiere, sí, en parte sí, y
desde la ciencia en general, ¿no? Ujú, Eh, ujú. ya te digo, otra forma de pensar más simple ciertas cuestiones. ¿Vos sabés una cosa? Esto me recuerda a algo. Esto me recuerda, suponete, al principio del programa te hablé algo así de psicosomático. Si yo tengo una idea fija en algo, ¿no puedo estar predispuesto a eso que estoy pensando? Digamos, Te lo voy a contestar en un ratito. epa, me querés dejar con la duda, ¿eh? Te lo voy a contestar en un ratito, Bien, pero te dale, quiero, antes de llegar a eso, quiero dale. hablarte de una última maldición. A ver, hay un montón de maldiciones, ¿no? A ver, ¿alguna otra? Dale. No sé, se me ocurre ahora, ¿no? La maldición que hay en Pompeya si vos retirás una piedra, por ejemplo. Ajá, La maldición, bueno, la Llorona en México. obvio. La maldición de la familia Kennedy, esto de una familia maldita, ¿no? Con la muerte Exacto, de Bobby exacto. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, Vos sabés John, algo Ted curioso con La Kennedy Llorona. preso. Algo curioso con La Llorona. Vos sabés que La Llorona no está solamente en México. Vos sabés que yo la escuché en Venezuela también. Ah, mira, Y también hay rasgos en Ecuador, que existe la misma leyenda, leyenda de La Llorona. No escuches nunca el sollozo de La Llorona. Vos sabés que hace claro, muchos años tuve oportunidad bueno, visitar Venezuela, es un país hermoso realmente. Y tomé un poquito, digamos, el curso del Orinoco, que era un sueño del pibe que tenía, gracias a Bonpland y a Humboldt, que leí el libro hace muchísimos años, era muy chico. Dije, bueno, ahora tengo oportunidad, me voy a hacer de cuenta que soy un Humboldt. Andando por el Orinoco lo recorrí un pequeño trecho, pero estuve. Y vos sabés que ahí el capitán del barco me hablaba de La Llorona, me hablaba de dos leyendas que tienen maldiciones. La piedra del medio era una roca que salía del medio del Orinoco, y la otra era justamente la que vos venís a hablar, La Llorona. No podemos escuchar y se reía, no podemos escuchar el sollozo de La Llorona porque si no nos pasa algo, me decía. claro. Ujú. Mira, la Llorona, que me perdone alguien que sepa bien, pero yo tengo entendido que ella, Sí, por lo menos en México, sí, 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 sí. era una mujer que viéndose cercada ahoga a sus hijos en el río Ujú. para que no caigan prisioneros, Mira una vos. mujer india, y que Sí, después penaba diciendo, ay, mis hijos, ¿no? exacto, Buscando nuevamente a los hijos, básicamente es exacto. eso. Pero si vos me decís que está en Venezuela, en Ecuador, También la evidentemente hay leyenda. una condensación de elementos Exacto, que más que una exacto. maldición hablamos de una leyenda, por eso la leyenda de la Llorona, ¿no? Posiblemente sea una leyenda traída por los colonizadores, por los españoles. Claro, Esa, una parábola, algo que sirva para exacto, explicar algo también. exacto, exacto, exacto. Bien, y bueno, ya que hablamos de maldiciones así extranjeras, vamos a una nacional. A ver. Algunos la van a llamar la maldición de los gobernadores Uy, 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 uy. A ver esta. y otros la van a llamar la maldición de Alsina. ¿Por qué? Porque esta maldición o el comienzo de esta maldición tiene dos fechas. Ujú. A ver. Eh, si nos vamos al año 1868, el gobernador de Buenos Aires, que fue desde 1866 a 1868, Alsina, Ujú. quiere ser presidente, pero no tiene apoyo, entonces termina siendo el vice de Domingo Faustino Sarmiento. Exacto. Este hombre teje nuevas alianzas que tampoco prosperan y termina siendo ministro de guerra de Nicolás Avellaneda. Avellaneda, exacto. Hacia el año 1877 se rearma, vuelve a la carga por la presidencia, pero muere por problemas renales. Ujú. Entonces, ahí se corta. Algunos toman el inicio de la maldición de los gobernadores
en ese hito. Ajá. Más conocido es en el año 1882, Ujú. el gobernador Dardo Rocha funda Ujú. la ciudad de La Plata, Ujú. ciudad donde resido, Bien. y si bien él había ayudado por aquel entonces el presidente era Roca, había Juan, ayudado a una Roca, pregunta, sí, Juan. Con un pasado sí, o un presente muy, muy masón. ciudad masónica es la ciudad de La Plata, exactamente, Exacto, desde que el exacto. intendente Garro hace en el año 2023 la declaró ciudad masónica. Sí. Disculpame que te haya cortado. Continúa, por favor. No, no, ¿qué pasa? Dardo Rocha, después, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ujú. si bien ayudó al ascenso de Roca en la presidencia, quiere hacer su propio camino, Quiere lo lo suyo, cual obvio. le genera rispideces con Roca. Ajá. El domingo 19 de noviembre de 1882 se funda la ciudad de La Plata y muchas cosas salieron muy mal. En principio, Roca no vino, el presidente de la Nación no vino a la fundación de La Plata, sino que envió a su representante, que era Victorino de la Plaza, Ajá. que era en ese momento ministro de Relaciones Exteriores. Ujú. Ni siquiera vino el vicepresidente Francisco Madero, que supuestamente estaba enfermo. Ujú. Y Roca, bueno, como te digo, no solo que no vino acá, sino que prefirió ir a Córdoba para inaugurar una estatua. Sí. Hablame de rechazo político sin decirme rechazo político, ¿no? Va a una Exacto. estatua, acá se estaba Exacto. la capital de la provincia de Buenos Aires. Bien, como te dije, pasaron muchas cosas ese día, ¿no? La carne que estaba prevista para el asado se pudrió. Fue un día extremadamente caluroso y de muchísimo viento. El agua no daba abasto, escaseaba. Ujú. La gente que venía a los trenes, la gente importante, ya estaba en los trenes, los pasajes vendidos. Dicen que todo esto fue por parte de los partidarios de Roca De para Roca. boicotear de alguna manera la, La inauguración, osadía ¿no?, de de la ciudad capital. pretender, claro. Bien, pero eso no es todo. Se cree que la noche de San Juan siguiente, o sea, en 1883, entre el 23 y el 24 de junio, Ajá. una bruja conocida por aquel entonces, denominada la Tolosana, Ujú. realizó como una especie de ritual que tenía como Ujú. finalidad impedir que Rocha fuera presidente. Ujú. Ese ritual se hizo en la Plaza Moreno, en el medio de la Plaza Moreno estaba la piedra fundamental, está la piedra fundamental, que es el Ajá. centro geográfico de la ciudad. Como vos bien dijiste, realizada por masones, Ujú. con un estilo único en su tipo. Es su tipo. Entonces, esta bruja da, en teoría, 3 vueltas. Te voy a decir en teoría porque tampoco está acreditado que pasó esto. Exacto. 3 vueltas sobre la piedra fundacional en sentido contrario a la aguja del reloj. Ajá. Dicen que hasta orinó y se tomó el vino que había quedado guardado, ¿no?, en la bóveda donde estaba la piedra fundamental. Lo más imperdonable es que se haya tomado el vino. Así que, nada. Igual cuando en 1982 Sí. se abrió, estaba todo húmedo, se perdieron la documentación, estaba lleno de agua. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, en teoría se empieza a gestar el tema ¿no?, de la maldición. Entonces sí, tenemos a Dardo Rocha, que, bueno, nada, no logra ser presidente, sino que es relegado por Juárez Selman. Ujú. Guillermo Udaondo también perdería contra Manuel Quintana. Bernardo de Irigoyen sería derrotado en 2 oportunidades, todos gobernadores, ¿no? Exacto. Marcelino Ugarte, conservador, perdería ante Manuel Quintana. Ajá. Roque Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen sucesivamente, 3 veces. Ajá. Bueno, Camilo Croto, gobernador entre el 18 y el 21, debe renunciar por conflictos con Yrigoyen, precisamente, que era que iba a ser el candidato para 1922. Ujú. Bueno, la lista continúa, vamos más acá, ¿no? Oscar Allende, gobernador durante la gestión de Arturo Frondizi, no pudo ser presidente ni en el 63
ni en el 73 ni con el Partido Intransigente en 1983. El bisonte, sí, así es. Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires de 1987 al 91, va a ser derrotado por Carlos I de Argentina en las Exacto, internas de 1988. exacto, exacto. Y acá hay una vueltita de rosca. Eduardo Duhalde, Sí, gobernador de la provincia de Buenos Aires, 1991, 1999, pretendió sin suerte en el 99 y en el 2011. ajá. Daniel Scioli perdería contra Mauricio Macri en el 2015, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay un hecho que me tocó ser testigo de ese hecho, que fue que en 1999 se hizo un contrarrito en la Plaza Moreno por parte de un parapsicólogo, Manuel Salazar, Ajá. para terminar la La maldición. maldición. Entonces, obvio. ¿qué pasó? Claro, una noche de San Juan, se hizo la fogata, se quemaron unos elementos, se dio vuelta en sentido de las agujas del reloj, y bueno, terminó, me acuerdo que estaba, porque yo estuve presente, estuvo Gonzalito de Caiga Quien Caiga, Ajá. también. Mira. Yo era un adolescente en ese momento que Sí. no llegaba ni a los 20 años, pero bueno, ahí estaba. ¿Qué pasa? Duhalde sí llegó a ser presidente, pero por asamblea legislativa. Exacto. No por elección, exacto. Exacto. Un momento muy especial no, vivido por el país también. Claro, o sea, los detractores, algunos dirán los que creen la maldición, sí, pero no la rompió porque fue por la asamblea legislativa. Otros dirán, sí, la rompió, pues se rompió la maldición. O sea, a ver, vamos a pensar un poquito, Sí. 2 minutos de la maldición, y ya vamos Sí. a hablar después de los fundamentos psicológicos. Ajá. Sabemos que la provincia de Buenos Aires es quizá es la más numerosa de las provincias, ¿sí? Gobernarla puede llegar a nivel votos, ser una condición necesaria, ganarla, pero no suficiente para obtener los votos necesarios para ser presidente. Exacto. Inclusive internamente son muy pocos los gobernadores que han tenido una excelente gestión en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Quizá esto de ser tan grande y demás Sí. genera hacia adentro también resistencia. O sea, tranquilamente, vos para ser presidente necesitas la anuencia del interior también. Claro. Así que no resulta raro que No nunca hay- fue. Sí, eventualmente sí, porque pasaron un montón, pero si quieren podemos ir más atrás. Manuel Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fusilado por Lavalle, Sí, mucho señor. antes de Alsina. Fue bastante, bueno, pero a ver, estábamos en época donde había un quiebre del poder central, ¿no? La época de los caudillos, o sea, época muy Exacto. turbulenta de la historia. Vos sabés que se habla de don Juan Manuel de Rosas, ¿no? Sí. Que también fue gobernador. Exacto. Que él hizo vestir a sus soldados con casacas rojas. Y no solo eso, sino todos los viernes, se dice, que hacía un ritual de candomblé, Argentina. O sea, Bien. Buenos Aires estaba poblado por mucha población negra. ¿Mm? Y se decía que había mucho candomblé, había mucha, ¿cómo te podría decir? Ideas africanas, creencias africanas. Y se decía que Rosas consideraba algo de cierto en eso. Entonces, para eternizarse un poco más en el poder, todos los viernes asistía a los bailes de estos afroargentinos en ese momento. Y por ese motivo vistió de rojo, color rojo, a todas sus fuerzas. Mira, qué dato. Sí, era Era algo sumamente extraño, ¿no? Vos sabés que en Argentina había muchos negros en esa época,
que lamentablemente después se terminaron yendo a Uruguay. ¿Sabes por qué? En la guerra de la Triple Alianza los enviaban como soldados, los obligaban a ir. Viendo esto... Claro, pero vos pensás que Argentina fue uno de los adelantados porque la Asamblea del año 13 decreta la libertad de vientres. Exacto. No te sé que dije vientres, no. Los esclavos que ya eran esclavos, había que con los terratenientes Exacto. quedarse a raya, pero sus hijos iban a ser libres. Pero era una posición atroz, porque el gaucho que estaba fuera de su campo, digamos, el que tenía que cuidar o el dueño lo dejaba ahí como puestero, no lo podían encontrar fuera del alambrado que correspondía a ese campo, porque automáticamente o iba a la guerra, lo obligaban, o iba a la cárcel. Era una situación muy nefasta, pobrecitos, en esa época. No tenía la condición de persona jurídica el esclavo. No. Así como en las guerras que recordamos, ¿no? Que permítaseme las expresiones, adelante iban los pelotudos, que eran los que tenían una cuerda con una piedra, después estaban los de la boleadora, los boludos primero. Exacto. ¿Por qué? Pues además se llamaban por eso y hoy se utiliza porque esos morían siempre. Eran los primeros en la línea. Exacto. Guarda que había ejércitos europeos que les pasaba exactamente lo mismo, ¿eh? Los que iban adelante eran los que morían. Suponete, los famosos casacas rojas, los ingleses, ¿por qué pusieron la casaca roja en su ejército? Para que no se note la sangre. Eran los que iban adelante y en ese entonces los primeros que mataban. Exacto. Mira, antes que nada, disculpame. Nos estamos yendo, sí, dale. No, que justo quería mandar unos saludos de gente amiga que tenemos. Dale. Patricio Cabrera, Andrea Laura Villalba, Alfredo Sogredo, que acá me están escribiendo, Hernán Dors, que es un amigo de acá de la ciudad de La Plata. Bien. Y muy especialmente a mi hija que hoy regresó de México, Sofía, que vos la conociste. Que sí, señor. Regresó de México, qué bien. Espero que haya observado algunas. Estuvo con el abuelo y la tía en México. Bien. Bueno, continuamos. Dale. Bueno, acá nombramos algunas maldiciones. Ahora, a ver, desde el punto de vista psicológico, ¿existe la maldición? Sí y no. Es decir, no porque no necesariamente tiene que tener una atribución mágica. Claro. ¿Sí? Claro. Existen ciertos factores psicológicos que pueden sugestionar a la persona, ¿no? Siempre escuchaste o escuchamos hablar del efecto placebo. Sí. Pero también vos sabés que existe un efecto que es el nocebo, ¿no? Sí, señor. Cuando nosotros creemos que algo malo va a pasar, te hace mal eso. Exacto. Empezás a sentir ansiedad, tensión muscular, dormís mal, te enfermas más fácil. Es verdad. Eso está acreditado por la ciencia. Sí. Era lo que una creencia, Mario, puede generar síntomas reales. ¿Sí? Por supuesto. Era lo que te decía al principio. Cuando uno piensa y le da fuerza a ese pensamiento, terminamos convirtiéndonos en ese pensamiento. Es por eso que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Exacto. Sí. Mucho cuidado. Otra característica es la profecía autocumplida. Estoy maldito, pienso, y todo me va a salir mal. ¿No? Entonces vas a actuar con miedo, tomar decisiones horribles, vas a evitar tomar oportunidades, Exacto. Todo me va a salir mal, ¿para qué las voy a tomar? Va a limitar todas sus oportunidades, exacto. Es así, Juan. Ahí vemos como esa creencia te va a cambiar el comportamiento, ¿no? Claro, vamos notando. Comportamiento, síntomas. Claro. Después nuestro cerebro, nuestro querido y enemigo íntimo, que es el cerebro, siempre busca lo que se llama un sesgo de confirmación. El cerebro no tolera lo que es la incertidumbre, no tolera saber explicar algo. Exacto, tenés que buscarle respuesta a todo. Es verdad eso. Tenés que respuesta al todo. Entonces, si a mí me dicen
que estoy maldito y yo al otro día me torcí el pie o perdí 1.000 pesos, pero esas dos cosas seguramente es porque estoy maldito. Porque estoy maldito. Sí. No que fue azaroso que estaba papando mosca y me torcí la gamba en un pozo. ¿Sí? Exacto. Lo cual nos lleva a otra característica, Mario. Uh-huh. No existe el azar en el cerebro, entonces hay una memoria selectiva, porque sí, a ver, hoy perdí 1.000 pesos, me torcí el pie y ayer me mandaron a freír churros, me hicieron una maldición supuestamente, pero todo lo que pasó el resto del día, Exacto. o las cosas buenas o las cosas... Aparte las cosas hay algo. Que son ni... Vos sabés, Juan, que aparte hay otra. Los seres humanos somos ciclotímicos. Nos levantamos hoy bien, mañana mal. El día que nos levantamos mal, que comúnmente se dice me levanté con el pie izquierdo. Ese día estamos proclives a caer en cualquier cosa fea, porque es así. Pero es como Exacto. que nos generamos nosotros mismos esos ciclos de vaivén en nuestra vida, ¿no? Claro. A ver, básicamente podríamos concluir, ¿no? Ya que ya nos queda muy poquito tiempo, Sí. que las maldiciones en sí, si bien existe para explicar injusticia, el cerebro, modo de dar sentido a las tragedias también, ¿no? Muchas veces cuando no hay una causalidad, o algo causa-efecto, no, porque estaba maldito, porque le habían dicho hace 50 años. A ver, por ejemplo, yo te voy a decir un dato con mi abuelo, ¿no? A ver. A mi abuelo recordaba siempre que a los 14 años una gitana le dijo que iba a vivir hasta los 84 años. Así es. Vivió hasta los 91, de hecho. O sea, bueno. Superó hasta la expectativa de la bendición, ¿no? Sí. Porque maldición también es decir mal y bendecir es decir bien, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Existe la maldición, podríamos decirlo a grosso modo en forma indirecta, ¿no? Una creencia puede ser lo suficientemente fuerte o tener el sustento. Si a un hipocondríaco vos le decís, estás blanco o algo, y Chao. hasta por ahí se puede desmayar. Exacto. Sí, es así. Lo he visto pasar eso, de hecho. Sí. Yo también. Así que bueno, nada, podríamos decir que en realidad la maldición viene, como dijiste vos, de adentro, ¿no? Si una creencia lo suficientemente fuerte te puede enfermar, hacerte tomar cualquier decisión, Exacto. empeorar la suerte que vos tenés, influir en los comportamientos y encima te inhibe de tomar oportunidades. Vos sabés, Montones, ¿no? vos sabés que hay una idea muy arraigada. Suponete en una isla muy lejana de nosotros, Hawái. En Hawái están los famosos kahunas, que son sacerdotes hawaianos, ¿no? Uh-huh. Pero le han dado una publicidad tan grande, sin haber periódico en su momento, estamos hablando del 1700, principio del 1800, que fueron dados de boca en boca, y se le tenía tanto miedo al sacerdote hawaiano, que decía que con solo mirarte no lo miraban a los ojos, porque decía que con solo mirarte te pasaba lo peor de todo. Así que eso viene ya, como decís vos, históricamente, ¿no? Cuando nosotros creemos o creamos una idea fuerza en algo, eso se cumple, tarde o temprano. Sí, a ver, básicamente, mira, te cuento por último, un caso documentado de un antropólogo, si mal no recuerdo, Omar Gademid o Claude Lévi-Strauss creo que era, que en la isla de Bali creo que fue, que estaban en un grupo y una mujer había tomado de un árbol tabú una fruta, sí. Y los chamanes dijeron que ya no podía hacer nada, que entre hoy y mañana se iba a morir, que nadie ya la podía ayudar, y la mujer muere. O sea, el nivel de sugestión ¿por qué? Porque el chamán es ley de la tribu. Exacto. Si él no me puede ayudar, estoy condenada. ¿Se entiende? Exacto. Bueno, por eso. No, pues justo me trajo a la mente, eso. De Hawái. Sí. O sea, yo siempre digo que es tremendo la idea fuerza que le ponemos. Si tal vez
todos pusiéramos y dé fuerza en algo positivo, el resultado va a ser algo positivo, tarde o temprano. Pero ¿sabés qué juegan contra ahí, Juan? Nuestras obsesiones. Creo que cuando uno se obsesiona por algo, es como que la cosa se reinvierte psicológicamente. Y de una enfermedad se pasa a algo negativo. ¿Mm? Sí. No sé, tengo ese concepto. Puede estar totalmente equivocado. Está muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Vos sos el científico y el especialista. Yo simplemente estoy tratando de darle una visión estilo Mario Lupo, nada más. Perfectamente aceptable, claro. Así que, bueno, básicamente, desde la perspectiva psicológica, la maldición es producto de nuestro sesgo cognitivo y emocional. O sea, es más de adentro que de afuera. Es más de adentro que de afuera. Exacto, señor. Exacto. Estimado Juan Martín Díez, vuelvo a agradecerte tu tiempo, tu conocimiento y gracias por brindarnos esta charla sobre las maldiciones, ¿no? Que yo creo que tenemos que rever eso que llamamos maldición y reconvertirlas. Así es. ¿No? Así que, bueno, Mario, te quiero agradecer a vos y a toda la audiencia. Por Dios. Y acá estamos a disposición para cuando vos lo necesites. Eso lo sé, Juan, y te agradezco mucho y te envío un fuerte abrazo. Y quiero decirte esto. ¿Cómo te sentís con Estudiantes saliendo campeón? Contento, por mi parte, contento, no te voy a, Mirá, no te voy a mentir ni a mezquinar sentimientos, ¿no? Acá te vencí, acá se rió hasta Sebastián, que seguramente es de Boca, ¿viste? Bueno, estimado Juan, muchísimas gracias, en serio, un gran abrazo. Un gran abrazo y para vos y para toda la audiencia. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Ay, 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 las maldiciones, ¿no? Qué bárbaro. Cierta vez me dijeron que una maldición es una expresión vulgar de enojo hacia alguien o hacia algo. Y su cumplimiento está relacionado con la magia, el destino o las creencias. Yo creo que el mundo es tal porque nosotros lo vemos así. Con nuestro bagaje de conocimientos, con todo el conocimiento o la cultura que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, nos va forjando en ideas. Y cuando nos hablan mucho, tened cuidado de las maldiciones, porque eso ya va generando algo nocivo. Recuerdo que el padre González Quevedo, para mí una autoridad en el campo de la parapsicología, él se reía de todo eso y decía, yo pido que me manden alguna maldición, pero que se cumpla. Claro, tenía una forma de ser, un carácter y un perfil que representaban a una fortaleza muy grande como ser humano. Yo creo que si ponemos fortaleza, si ponemos ideas, yo creo que podemos lograr muchas cosas buenas. Muchísimas gracias, muy buena semana para todos y los esperamos el próximo lunes con Noches de Misterio y acá con el amigo Sebastián, que seguramente va a estar en los controles ya que hoy Julián no vino. Me mira con cara fea. Muchísimas gracias, Sebastián.
Buenas noches, señor. Y buenas noches a todos.